Hoy estamos en Ceuta ahora para hablar de un tema que históricamente ha preocupado mucho a los ceutíes y es el por qué un día eran andaluces, gaditanos y de repente se levantaron y ya no eran andaluces. Y para hablar de este tema, del proceso del cómo Ceuta dejó de ser parte de Andalucía, al igual que Melilla, Ceuta de Cádiz y Melilla de Málaga, vamos a hablar con un experto en el tema que no lo aborda desde el tema histórico exclusivamente, sino que le da una visión muy interesante porque le aporta la versión periodística, como periodista que es. Buenos días, Rafael. Hola, ¿qué tal, compañera? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Y para hablarnos de ello, tenemos a Rafael Manuel Martos, que acaba de publicar el libro Por Andalucía Libre, la posverdad construida sobre la lucha por la autonomía andaluza. Un subtítulo un poquito largo, pero de un libro muy interesante que él nos va a detallar un poquito más. ¿Cómo nos lo resumirías antes de meternos, digamos, en acción? ¿Qué pinceladas, qué titulares darías de este libro? Bueno, efectivamente el subtítulo es muy largo, pero es porque pretende condensar un poco la idea. Mira, sobre el proceso autonómico andaluz se ha escrito muchísimo. Entonces, yo tampoco tenía un interés concreto en abundar en lo que otros ya habían contado. Y como periodista, pues lo que me interesaba era tratar este asunto de otra manera. Es decir, lo que nos han contado de modo oficial sobre el proceso autonómico andaluz, ¿es verdad o es mentira? Es decir, determinados personajes que conocemos y que todos tenemos como que fueron los grandes artífices de la autonomía andaluza, no sé, Rafael Escudero, el Partido Socialista, ¿realmente lo fueron? O sea, ¿realmente, por ejemplo, qué pensaba el Partido Socialista de cómo debía construirse la España eh, territorial una vez que volviera la democracia? Por ejemplo, lo que nos han contado sobre el referéndum de autonomía, ¿qué pasó en Almería? ¿Qué votó Almería? En fin, y dentro de esas cosas pues me pareció interesante también abordar en uno de los capítulos lo que te comentaba de la Andalucía africana. Y uno de los temas que has tratado, ¿no? Es esos bulos o esas, igual no llamémoslo bulos, ¿no? Sino esas diferentes cosas que se dijeron y que no sabemos cuán de ciertas eran, ¿no? ¿Qué es lo que más destacarías de ese proceso? Pues la verdad es que hay bastantes, ¿no? Quizá porque te hablo desde Almería, eh, una de las claves siempre ha sido que Almería dijo no, y eso es falso. Basta mirar los resultados del referéndum del 28 de febrero para darnos cuenta que hubo 10 veces más síes que noes. Hubo ciento y pico mil síes y 11.000 noes. Entonces lo que pasa es que las condiciones del referéndum que se puso para el proceso autonómico, no el del estatuto, y no el que hicieron otras comunidades autónomas que hicieron sobre el estatuto, nosotros fuimos los únicos que tuvimos que hacer dos referéndums. Entonces, ese primero, que era qué sistema queríamos, si artículo 151 o 143 de la Constitución, pues nos ponía una serie de trabas. Entre otras, estaba que tenían que decir sí más de la mitad del censo electoral, no de los votantes, no de las personas que iban a la urna a depositar las papeletas, sino del total de personas en el censo electoral. Claro, aquello realmente se pasó en todas las provincias y en la única que no pasó fue en Almería, pero es que había 111.000 sí y 11.000 noes. Es decir, estaba clarísimo que Almería había dicho sí. Es verdad que no cumplía con el requisito, la exigencia del gobierno, pero estaba claro que la gente decía sí, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las historias. Otra, por ejemplo, eh, se dice que hubo un referéndum. No, hemos descubierto que hubo 8. Es decir, se convocaron
en vez de hacer un único referéndum para Andalucía, se convocaron 8 referendos distintos, uno por provincia. ¿Y quién los pagó? Pues los pagaron con dinero de los andaluces. Mientras que los referéndums que se hicieron en otros territorios como Cataluña y País Vasco se pusieron a cargo de otro tipo de partidas. En el caso de Andalucía, aquel referéndum se pagó, o aquellos 8, se pagaron con dinero de las transferencias que el Estado tenía que hacer a Andalucía para temas de agricultura, para otros temas, y se desvió el dinero al referéndum, es decir, nos lo pagamos nosotros. ¿Y usted cree que hubo entonces, digamos, una mala interpretación de los resultados o una mala praxis en aquellas votaciones? Lo que hubo fue, y de eso en gran medida trata el libro, lo que hubo fue un intento constante de que Andalucía no tuviese autonomía en los mismos niveles que Cataluña y País Vasco. Eh, Primero, fíjate, yo no sé si fue por desconocimiento, que podría ser, lo cual sería grave, o por mala intención, que sería todavía peor. Lo digo porque cuando se habló de nacionalidades históricas, de que, bueno, pues aquellos territorios que hubieran aprobado un estatuto antes, o sea, durante la Segunda República, podían pasar directamente a tener autonomía, mientras que las demás tenían que someterse a un referéndum. Eso se hizo solamente por una cosa, porque lo pidió Andalucía. Es decir, aquí todas las entonces regiones, esa es otra, en España no hay regiones. O sea, estamos hartos de oír a todos los políticos hablar. La región, aquí, por ejemplo, los partidos políticos, tienen el comité regional. Vamos a ver, no pueden tener comité regional porque en España no hay regiones. En España solo existen las comunidades autónomas, ciudades autónomas en vuestro caso, pero territorio autonómico. No existen las regiones. Es verdad que uno en el estatuto se puede poner el nombre que le dé la gana. Por ejemplo, uno se puede llamar país, País Vasco, o Valencia, que es país valenciano, en su estatuto, pero eso no les confiere un estatus distinto. Son autonomía. Y Murcia se autocalifica de región de Murcia, no es tampoco una región como el País Vasco, no es un país, ¿no? Pero en este caso, lo que ocurrió es que solamente Andalucía fue la que se echó a la calle en una gran manifestación, 4 de diciembre, para pedir autonomía. Y ahí es donde le rompimos el esquema a Partido Socialista y la UCD, que era quienes la UCD gobernaba, el Partido Socialista, principal partido de la oposición, que lo habían pactado todo con los nacionalistas vascos y catalanes. Andalucía no contaba. ¿Cuándo Andalucía podía haber entrado? Porque si el golpe de Estado que acaba convirtiéndose en guerra civil del 18 de julio del 36 no se hubiese producido, pues en septiembre, en cuanto abrían de nuevo las Cortes al trabajo, lo primero que iba a entrar era el documento de autonomía para Andalucía, porque se había estado ya viendo en todas las provincias, ya estaba todo cerrado y lo único que iba a entrar es a votación. Claro, esa era nuestra situación. ¿Por qué nosotros no podíamos estar en igualdad de condiciones de, por ejemplo, aquellas comunidades que habían aprobado su estatuto en plena guerra civil? ¿Por qué? Entonces, bueno, eso es lo que abre la vía a Andalucía. Esa vía que abre Andalucía es la que permite la creación del artículo 151 y del 143. Y eso hace que haya un referéndum. Y ese referéndum se ponen 1.000 millones de trabas. Te pongo una, por ejemplo. Prácticamente en todas las provincias lo que había era medio de comunicación del Estado, ¿vale? Y el Estado, el gobierno, decide que esos medios no pueden hacer no pueden poner publicidad a favor de ninguna opción política, cuando el propio gobierno lo que pedía era la abstención. Fíjate, el gobierno pedía la abstención y los periódicos, que no estamos hablando ya de las televisiones, no, estamos hablando de los periódicos. En Almería, por ejemplo, solamente había
periódico del Estado, El Yugo, en aquel momento. Luego entra ya Editorial Católica con el Ideal. Fíjate, los medios de comunicación de la Iglesia pedían la autonomía de Andalucía y animaban a la manifestación del 4 de diciembre y pedían el sí en el referéndum. Pero el Estado no. Aquí los que quisieron pedir el sí tuvieron que irse a Murcia y desde Murcia ponían publicidad en las emisoras de radio que se oían en el norte de la provincia, ¿no? Y el mismo caso que en Granada, pues era un poco más difícil porque tenían a Jaén arriba, que tampoco se podía hacer. Es decir, que nos pusieron mil trabas, ¿no? Incluso para hacer aquel referéndum también hubo que ser solicitado por una serie de municipios que representaran a una cantidad concreta de población. Claro, en todas las provincias eso se superó, pues, prácticamente el 100% de los municipios andaluces, vamos a dejarlo en el 98% de los municipios andaluces, incluye en ese caso también Almería, pues, pidieron el referéndum. Y las 8 diputaciones, incluso gobernadas la mayoría de ellas por la UCD, algunas incluso por la UCD, pero digamos el brazo más derechista de la UCD, pues pidieron la autonomía. En el caso de Almería, te voy a poner el ejemplo y acabo el 4 de diciembre, gobernando la derecha, la Diputación, pues se quitó la bandera de España y la única bandera que ondeó fue la bandera de Andalucía. Y eso en Málaga pasó lo que pasó con Caparrós cuando se intentó poner la bandera de Andalucía, que por cierto no fue Manuel José García Caparrós el que intentó ponerla. Él fue asesinado en otro acto paralelo, pero no en ese. Se habla mucho en ese proceso de la intervención del PSOE, ¿no? Y de hecho hay cierto, hoy en día, aún hoy en día, hay cierto como recelo al PSOE por parte de los ceutíes en el sentido de acusarlos en cierta medida de no fuimos parte de Andalucía porque el PSOE se opuso. ¿Cuánto hay de Sí. verdad y cuánto hay de mentira en eso? Todo, de verdad todo. Quiero decir, mira, por hacerte un resumen rápido de la historia, ¿no? Eh, por no remontarnos muy allá, vamos a quedarnos en 1883, que hace mucho tiempo, ha llovido mucho desde entonces, incluso en Almería, pero no es tanto. Mira, en 1883 se elabora la llamada Constitución de Antequera, ¿no? De los cantones regionados andaluces, que digamos el primer documento así oficial que establece que Andalucía, dice en el epígrafe, ¿no? Andalucía es soberana y no recibe el poder de ninguna institución exterior, ¿no? Bueno, pues ahí en esa constitución de Antequera se establece que el Estado delegue en Andalucía la relación con el norte de África. Pensemos en el protectorado de Marruecos y todo esto, ¿vale? Delegue en Andalucía la relación con el norte de África por su especial relación histórica, ¿no? Es decir, fíjate desde cuándo viene el hecho de establecer esa relación. Bueno, vamos a avanzar. Año 1976. Franco había muerto el 20 de noviembre del 75. Bueno, pues Manuel Clavero Arévalo, de la UCD, no lo olvidemos, nombre del aparato del Estado, pero una persona que para mí tiene un valor fundamental en la historia de la Andalucía reciente, ¿no? Eh, Porque él, entre otras cosas, pues, el primero que empieza a promover lo que le llama la mancomunidad de municipios. ¿Por qué hace eso? Porque se da cuenta que en Cataluña el retorno a la autonomía de Cataluña, desde la dictadura a la futura autonomía, en Cataluña empiezan a formar la mancomunidad de municipios catalanes, como paso previo al proceso autonómico. Bueno, pues él empieza a mover lo mismo en Andalucía y de hecho lo consigue. Pues bien, eso pasa en el 76 y ahí se incluye a Ceuta y Melilla, en las 8 provincias andaluzas, más Ceuta, más Melilla. Bien. Eh, Luego, en el pacto de Antequera, que es ya cuando se reúnen todas las fuerzas políticas para ir concretando ya qué es lo que quieren. Por cierto, es muy interesante porque ahí Alianza Popular no está la UCD, pero Alianza Popular en Andalucía prácticamente no existía.
Por eso también cuando el PSOE acusa a veces al Partido Popular de haber estado en contra de la autonomía, es radicalmente falso. Es más, ni siquiera Alianza Popular estaba totalmente en contra. Lo que le parecía a Alianza Popular es que esto se podía desmandar, pero no es que estuviera en contra de la descentralización. El caso es que aquí el PP viene de la UCD, no viene de la Alianza Popular, porque Alianza Popular, insisto, eran 4 actos. Bueno, pues la UCD ya propone en el Pacto de Antequera que Ceuta y Melilla formen parte de la futura comunidad autónoma andaluza. Y no encuentra gran oposición. Pero ojo, a lo que tú dices, 1977. Ahí se reúne por primera vez la Asamblea de Parlamentarios Andaluces y se invita a los parlamentarios de Ceuta y Melilla. Sorpresa es que cuando llegan, pues la izquierda, el PSOE principalmente, decide que no entra, que no, que Ceuta y Melilla no. ¿Cuál era la posición de los demás partidos? Pues todos los demás, me refiero, la UCD principalmente estaba a favor de que estuvieran, de que formaran parte de Andalucía, y los andalucistas también. Los andalucistas ahí tenían un problema. Primero que eran pocos. Entonces tampoco es que su peso fuera muy grande, ¿no? Pero por una parte sabían, eran conscientes, como el PSOE y el resto de la izquierda, de que si entraba Ceuta y Melilla eran parlamentarios de la UCD y por lo tanto la UCD podía tener mayoría, pero por otro lado, como andalucistas entendían que Ceuta y Melilla debían formar parte de Andalucía, ¿no? Por motivos históricos e identitarios, ¿no? El hecho es que el bloqueo del PSOE es quien impide que Ceuta y Melilla formen parte de Andalucía. ¿Pero por qué la UCD quería? Bueno, a ver, la UCD quería por 2 razones. Una, por la que he dicho, porque le hubiera dado mayoría en esa asamblea de parlamentarios y a la hora de elaborar el Estatuto de Autonomía y demás, las cosas hubieran podido ser muy diferentes. Y por otro, por una cuestión de Estado. Y es que lo que temían, estamos hablando del año 77, la Constitución se aprueba en el 78. Es importante saber que todavía estamos funcionando sin Constitución. Entonces, ¿qué es lo que temía la UCD, que era el partido del gobierno? Pues decía, bueno, es que, ¿qué va a pasar con Ceuta y Melilla? Porque claro, si las dejamos fuera de Andalucía, ¿qué va a pasar? O sea, se quedan ahí como en el aire, ¿no? Porque todos los demás van a constituir, van a ser, ya te digo, no se pensaba todas las comunidades autónomas, digamos, con la situación que tienen ahora mismo de competencias casi plenas, pero se decía, bueno, es que todos eran autonomía y Ceuta y Melilla, ¿qué? Dependencia directa del gobierno. Y si el gobierno en un momento dado decide ceder a presiones de Marruecos, ¿qué pasa con Ceuta y Melilla? Entonces, la UCD veía que podían estar más agarradas a España formando parte de una comunidad autónoma, en este caso, obviamente, de la comunidad andaluza. Y ya te digo, por lo tanto, fueron 2 motivos. Una cuestión meramente partidista, por ambos lados, y por otro lado, la UCD sí tenía ahí una visión más de Estado, ¿no? Incluso, fíjate, luego José Miguel García Margallo, que luego fue ministro de Exteriores con el Partido Popular, pues intentó introducir una enmienda en esos pasos previos de la Constitución, porque, claro, se iba a decir en la Constitución en esos momentos que las provincias y los territorios limítrofes podrían formar parte de comunidades autónomas. O sea, podrían formar una comunidad autónoma. Y claro, y Margallo, con una vista, decía, claro, pero si Ceuta y Melilla quisieran formar parte de Andalucía, podrían pedirlo, pero claro, no son limítrofes. Ni Ceuta y Melilla son limítrofes entre sí, ni son limítrofes strictum sensu con Andalucía, nos separa el mar, ¿no?
Pero bueno, pues eso tampoco acabó de salir como tal. ¿Y crees que sí, que si Ceuta y Melilla hubiesen acabado formando parte de Andalucía, hubiese sido más positivo? ¿Hubiesen sido otros los ríos? Yo creo que sí. A ver, yo creo que a la larga sí, igual a la corta no. Me explico. A la corta quizá no, porque esa mayoría de la UCD igual hubiera ralentizado el devenir autonómico del conjunto de Andalucía, al tener una mayoría la UCD. Pero, por otro lado, desde el punto de vista con una visión a un poco más largo plazo, sí que habría sido positivo, porque yo creo que las relaciones entre Ceuta y Melilla habrían sido mucho más, entre Ceuta, Melilla y Andalucía habrían sido muchísimo más fluidas desde el punto de vista social, económico, cultural. No, no serían dos islas al otro lado, sino que serían la relación sería muchísimo más grande, que te digo yo, por ejemplo, a nivel de transporte, ¿no? Por poner el caso, es decir, porque tú no puedes hacer que a un gaditano o a un almeriense o a un onubense le cuesten las cosas, el transporte de una manera y a Ceuta o a Melilla le suponga otras trabas, ¿no? Luego el tema fronterizo, pues también a la hora de establecer el tema de los impuestos en las zonas fronterizas también habría sido algo positivo, en este caso para Andalucía. Y yo creo que el desarrollo económico, fíjate, la presión migratoria que sufren Ceuta y Melilla, si estuvieran integradas en Andalucía, no sería Ceuta y Melilla quien recibe esa presión, sino el conjunto de Andalucía, que tenemos mucho más músculo para responder ante eso, ¿no? No sería como ahora que cada vez que tenéis un asalto a la valla que entran 200 o 300 personas, ocurre como en Canarias, ¿no? Que son islas y bueno, hay que sacarlos de allí. Bueno, pues es que seríamos parte del mismo territorio, ¿no? Entonces, esa gestión desde el gobierno andaluz habría sido mucho más ágil, creo yo, y a la hora de presionar al gobierno central que fuera, también tendríamos mucha más fuerza. ¿Crees que hoy en día puede tener solución, digamos, aquello? El que ya no entrara en ese momento, que se puede solucionar de algún modo o que puede acercar posiciones, yo que sé, pactos, por Yo, ejemplo, como el que se va a firmar ahora a realianzar con Ceuta y Andalucía. Yo creo que desgraciadamente no. A mí sí que me gustaría, yo estuve prácticamente un lustro de director de un periódico en Melilla y a Melilla pues, le tengo mucho cariño, la conozco bien, conozco bastante la idiosincrasia melillense claro, yo allí me sentía como en casa, ¿no? En gran medida, ¿no? Pero que las relaciones, fíjate que esas relaciones de las que hablábamos al principio, han ido figurando tanto en el primer estatuto de autonomía que tuvimos como en el segundo, que se hizo en 2007, también, o sea, esa potenciación de las relaciones con Ceuta y Melilla están ahí, o sea, es una idea que está clarísima por parte de Andalucía. Lo que ocurre es que es muy difícil romper la dinámica, eh, ¿cómo se llama? La dinámica administrativa, ¿no? Y hay una cosa y es que la Constitución no permite la federación de territorios, sino sí que podrían quedar federadas Ceuta y Melilla a Andalucía, pero ya digo, no es legalmente ni constitucionalmente posible. Pero sí que está bien que mantengamos no solo esa buena relación de vecindad, sino que yo creo que eso debería ir a más y generar un compromiso entre los tres territorios mucho más profundo, ¿no? Es lo mismo que entre Ceuta y Melilla. Es verdad que alguna gente cuando no conoce mucho y solamente sabe de Ceuta y Melilla pues, de oídas, se cree que están pegadas, que están una al lado de la otra, ¿no? Y bueno, por medio hay un país, ¿no? Pero sí que entre Ceuta y Melilla yo creo que debería haber también más relación, más vinculación. Otra cosa porque tenéis problemas muy similares
Y también, insisto, y desde Andalucía, pues también, imagínate, para el movimiento de mercancías que pueden entrar en la península a través de Andalucía, si antes entran por Ceuta y por Melilla. Y yo creo que el puerto de Algeciras podría ser muchísimo, mira que ya es potente, ¿no? Podría ser mucho más potente con la conexión con Ceuta, y Ceuta yo creo que también podría aprovecharse más del puerto de Algeciras. Alguien dirá, bueno, pues si ya están, bueno, sí, pero podría ser todavía mejor. ¿Qué opinas de ese sentimiento, ¿no? Que sienten muchos ceutíes y supongo que melillenses también, que al final toca un poco la fibra pues emocional, ¿no? El hecho de que, como ellos bien cuentan, los que ya tienen, digamos, cierta edad, dicen que un día se acostaron andaluces y se levantaron que ya no eran andaluces, ¿no? Tal cual. Sí, Eh, sí. y sienten como un poco de, pues Sí, de sí, haber sido de extrañeza, traicionados, sí, ¿no? claro. Sí, fíjate que también yo conozco gente que, que nació, gente ya mayor, mayor que yo, quiero decir, eh, que, que nacieron siendo españoles en lugares que hoy son territorio marroquí, claro. Entonces, pues también eso choca, ¿no? Te enseñan el carnet de identidad y dices, pero sí, esto no es Marruecos. Sí, entonces no era Marruecos. Claro. Entonces, ese tipo de cosas pues chocan. Y efectivamente, esto fue, ya digo, fue una actitud, además, no entendible por la mayoría. No entendible por la mayoría, porque efectivamente los ceutíes pues, eran de Ceuta como el que es de, no sé, de otro pueblo de Cádiz. O sea, eran gaditanos, gaditanos de Ceuta como es gaditanos de Olvera, porque Olvera está en Cádiz, ¿no? Creo, De San no sé, Fernando, por ejemplo. son Fetán. Bueno, pues da un poco igual, eran gaditanos, ¿no? Y de repente, no, ya no. ¿Cómo que? No, no, es que ya no. ¿Por qué? Ah, porque hay unos señores que no les venía bien lo que votabais vosotros. Como vosotros votabais en un partido que a ellos no les venía bien, pues ahora ya no eres andaluz. Ahora ya eres nada más que ceutí. Y, vale, pero me podían haber preguntado, ¿no? Pues un poco eso. Y antes de despedirnos, sí que quería, aunque fuera un poco de puntillas, tocar un tema que es, hablas en el libro un poco de los bulos, lo hemos llamado así, y si sacamos eso y lo trasladamos a la realidad, como periodista, ¿no? Pues has dirigido mucho tiempo un medio en Melilla, como bien has dicho, y ahora mismo pues ejerces desde Almería. Eh, ¿Cómo luchamos los periodistas con los bulos? ¿Cuánto de presente están en nuestro día a día, ¿no? Y cómo afrontarlo. Pues mira, una manera de luchar contra los bulos es que cada vez que nos llegue algo por WhatsApp, no pasarlo. Lo que sea. Cada vez que nos llegue algo por Twitter, no pasarlo. Esa es la mejor manera, porque es que son continuos los bulos que hay de todo tipo, ¿no? A mí algunos amigos me mandan, oye, me han mandado esto, ¿es verdad o es mentira? Y el 90% de las veces empieza y no hay que escarbar tanto, ¿eh? Pero te das cuenta que es mentira. Y en el caso, por ejemplo, en este del proceso autonómico andaluz, vamos, es que yo empecé tirando de una cosa a ver qué podía salir de ahí y empezaron a salir mil historias, ¿no? Como, por ejemplo, la actitud del PSA con respecto al PSOE y Adolfo Suárez. Pero si no pone eso, si no dijeron eso, si no, da igual, da igual. Es la historia que, de hecho, fíjate, es cómo son los bulos, que el origen del libro es precisamente que en el primer gobierno que tuvo Moreno Bonilla, en que el primer año, cuando llega el 28 de febrero, el Partido Socialista presenta una PNL, una proposición no de ley sobre el 28 de febrero. Lógicamente introducía una serie de cosas para asegurarse que el PP y Ciudadanos votaran en contra, con lo cual descalificarlo. Vox sabían que iban a votar en contra, con lo cual se venía por descontado. Pero claro, a mí lo que me sorprendió es que cuando responden todos los partidos políticos me doy cuenta de la ignorancia total que tienen
de hechos documentados, de hechos históricos concretos, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo puede ser? Si son parlamentarios, ¿cómo puede ser que no sepan que eso no fue así, que fue de la otra manera? ¿Cómo puede ser que digan esto, que digan... Por eso te comento que es que contra los bulos, pues informarse. Lo primero, ir a medios de comunicación reconocidos, medios que en los que se vea quién es el director o la directora y que se vea quién firma las noticias. Eso es lo primero, no creerse cualquier cosa. Y cuando veas algo en Twitter, pues no quedarte con eso, sino ver si realmente ese perfil existe y quién está detrás de ese perfil. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y por este libro. Y nada, gracias por haber participado en esta entrevista hasta ahora. Gracias a vosotros.